Bueno, y durante este mes de octubre, la región de los lagos se incorpora a lo que son estas entrevistas videograbadas dentro de lo que es el marco de la justicia chilena. De eso queremos hablar precisamente y de muchos otros temas, claro está, con el subsecretario de esta cartera que se encuentra en la región de los lagos, Jaime Gajardo. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que siempre son apretadas estas visitas. Partamos por esto, porque, claro, ha comenzado en otras regiones, pero ¿qué significa en estricto rigor, para que todos entendamos, este sistema de entrevistas videograbadas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad de Puerto Montt. Hemos estado visitando la región de los lagos en su conjunto. Estuvimos hoy en la ciudad de Osorno, precisamente, para ver cómo está funcionando, o cómo va a comenzar a funcionar, mejor dicho, la ley de entrevistas videograbadas que comienza el 3 de octubre, tal como tú señalas, aquí en la región de los lagos. La ley significa principalmente lo siguiente, como para explicarlo de forma bien sencilla. Antes de la ley, cuando un niño, niña, adolescente es víctima de un delito grave que vulnera de forma importante sus derechos, por ejemplo un delito sexual, cuando él presta testimonio, cuando tiene que comparecer en juicio, tiene que hacerlo junto con su victimario, en la misma sala, bajo el mismo estrado, y interrogado muchas veces por el abogado del victimario. Eso genera lo que se ha denominado una doble victimización, porque tiene o la revictimización. O revictimización. Tiene que volver a ver a su victimario, tiene que ser, además, puesto en duda lo que él está señalando, muchas veces es contrainterrogado, y eso genera un daño más profundo, o nuevamente abre no solo la herida que él sufrió, sino que genera un daño también profundo en sus derechos, en su identidad, en su persona. Entonces, para evitar eso, desde el año 2017, cuando se empezó a tramitar la ley, que se publicó en el año 2019, la ley de entrevista videograbada lo que hace es que se genera un proceso especial para entrevistar a este niño, niña, adolescente que ha sido víctima de un delito, entre otros, por ejemplo, un delito sexual, y se hace una entrevista con un entrevistador especialmente acreditado para el efecto, que lo acredita el Ministerio de Justicia, en un lugar seguro, en un lugar adecuado, en un lugar cómodo. Estas entrevistas se graban y ese testimonio es el que se presenta en el proceso judicial. Entonces esto lo que hace es garantizar de forma importante los derechos de niños, niñas, adolescentes que ya han sufrido un grave daño como persona, y por lo mismo un paso muy importante para nosotros como país, es una reforma importante. Nosotros estamos muy contentos de que ya termine esta tercera fase. ¿Y cómo ha sido la experiencia en las regiones en que ya se ha implementado, por ejemplo? Se implementó ya en prácticamente todo el país, y esta es la tercera y última fase. En las otras regiones se han realizado prácticamente 20.000 entrevistas a lo largo de estos 3 años que lleva de implementación. Ha tenido una muy buena experiencia, ha sido valorada por los operadores de justicia, es decir, tanto la Fiscalía como los jueces y juezas de los juzgados de garantía o los tribunales orales en lo penal. Y además también ha sido muy bien valorada por los propios intervinientes, es decir, por los niños, niñas, adolescentes. Hace un mes y medio aproximadamente, tuve la oportunidad de recibir un estudio que hizo el Ministerio de Justicia de evaluación de esta ley, en la cual se entrevistó a niños, niñas, adolescentes que han participado en este proceso de entrevista videograbada y que nos entregaron su opinión. Y la opinión de ellos es una opinión muy favorable, porque efectivamente han podido ver el contraste con lo que existía antes, y además también nos dieron consejos muy importantes de cómo seguir implementando esta ley, de cómo tienen que funcionar las entrevistas, de cuáles son aspectos que a ellos no les parecieron, de cómo se está aplicando, cómo están funcionando los entrevistadores, algunos consejos también respecto a infraestructura que son importantes. Nosotros hemos recogido eso y esperamos también implementarlo en esta tercera fase, y por cierto hacia adelante, porque una de las cosas positivas que tiene esta ley es que nos permite estar evaluándola constantemente al Ministerio de Justicia. Y a propósito de lo mismo, claro, ahí estamos hablando de las víctimas, de cómo se protege una víctima justamente de un delito cuando no tiene que ser revictimizada. ¿Qué pasa con toda la reinserción juvenil hoy día? Bien sabemos todo lo que ocurrió con este proceso del antiguo CENAME, pero ¿cómo está hoy día el sistema de protección a los adolescentes que delinquen también? Tanto en esta división que se ha hecho con servicios como Mejor Niñez, que depende de otro ministerio, pero también lo que corresponde al Ministerio de Justicia. Sí, bueno, ahí también tenemos una muy buena noticia para la ciudadanía. Hace una semana atrás terminamos la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y que viene a completar el sistema de garantías de derecho a la niñez. Y aquí es importante hacer un poquito de historia, una historia breve. Hace 5 años atrás, nuestro sistema de garantías de derecho a la niñez no existía.
¿Qué es lo que significaba eso? Que la única institución que prestaba servicios para la niñez, y en particular para la niñez vulnerada, era el Servicio Nacional de Menores, lo que se conoce como el SENAME. Desde hace 5 años a la fecha, nuestro país ha creado un sistema robusto de protección de derechos de la niñez, generando, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos de la Niñez y entregándole al Ministerio de Desarrollo Social la facultad rectora de la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Asimismo, se creó como organismo que supervisa y está permanentemente preocupándose por la niñez, la Defensoría de la Niñez. Y todos ya conocemos a la Defensoría de la Niñez, lo importante que ha sido, y todos conocemos a la Defensora de la Niñez, que ha tenido un rol muy protagónico en la defensa de los derechos de los niños. Además de eso, por ejemplo, la ley de entrevista videograbadas es parte de este sistema de protección de derechos de la niñez que empezó a regir también hace 3 años. Pero junto con aquello se crearon 2 servicios, ¿ya? El primero y los 2 servicios con el objeto de terminar con el actual Servicio Nacional de Menores. Y uno de ellos es Mejor Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y en particular de la Subsecretaría de la Niñez. Y el segundo es el que acabamos de terminar su tramitación en el Congreso, que es el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Y ese es un servicio que se tiene que comenzar a implementar, y una vez que se termine de implementar va a terminar completamente con el actual SENAME y vamos a dar paso a una institucionalidad robusta de protección de los derechos de la niñez de nuestro país. Subsecretario, ¿y existe de verdad la reinserción juvenil? Eso es precisamente uno de los principales objetivos que nosotros Se lo pregunto tenemos. porque mucha gente cree que en realidad aquello simplemente no ocurre. En muchas ciudades lo vemos, incluso cuando hay centros que pertenecían al SENAME, nadie siquiera los quería tener cerca de su casa, porque decían que efectivamente el sistema no funcionaba. Hoy día se pueden dar garantías mayores con esta división que se ha hecho. La división recién va a comenzar, acabamos de terminar de tramitar el proyecto y por ende lo que vamos a hacer ahora es implementar este nuevo servicio que se implementa de forma gradual en todo el país, tiene 3 años de implementación, parte en la zona norte, sigue al segundo año en la zona sur y termina en la zona centro. Este servicio va a crear las condiciones para que efectivamente exista reinserción social. Y aquí es importante detener en algunas cifras. Desde que se crea la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en nuestro país, la cantidad de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes que cometen delitos ha disminuido, ¿ya? Sin embargo, en los últimos años hemos visto que los niños, niñas o adolescentes que cometen delitos lo están haciendo de forma más violenta, ¿ya? Por otra parte, es importante que sepamos que la reinserción social, es decir, los niños, niñas y adolescentes que han cometido delitos y que posteriormente egresan del sistema, ¿ya? Es de aproximadamente un 40%, es decir, un 40% vuelve a cometer delitos, ¿ya? Esa es una cifra muy mala para nuestro sistema. Nosotros debiéramos tratar de que esa cifra disminuya. Y ese es precisamente el objetivo que tiene este nuevo servicio, entregar las condiciones para que los programas, por ejemplo, de trabajo... ¿Cuál es la diferencia fundamental? Me imagino que es más allá de la infraestructura, más allá de un nombre, más allá de una política nueva. ¿En qué se diferencia lo que se estaba haciendo con el antiguo SENAME para que un joven, ese 40%, no vuelva a las calles a cometer delitos? Tiene varias herramientas. En primer lugar, tiene un control mucho más importante de los programas de reinserción, ¿ya? Este servicio va a crear un consejo de reinserción social que va a estar permanentemente acreditando y evaluando los programas de reinserción que se van a aplicar a lo largo del país. Nosotros actualmente tenemos 5.000 niños, niñas y adolescentes que forman parte del SENAME en su versión de reinserción social juvenil. Correcto. ¿Ya? De esos 5.000 tenemos 500 en los sistemas cerrados y 500 en los sistemas semicerrados, es decir, tenemos 500 que están todo el día en un privado centro de libertad, digamos. Privado de libertad y 500 que pasan la noche en el centro privado de libertad, ¿ya? Pero tenemos en el fondo 4.000, la mayor cantidad de niños, niñas o adolescentes en el sistema abierto, porque los delitos que han cometido son menos graves. Y esos son los que más reinciden, ¿ya? Entonces, precisamente lo que hace este nuevo servicio es entregar herramientas para que los programas de intervención en general los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el servicio sean adecuados y estén permanentemente evaluándose. Tiene más recursos, por cierto, más capacidad humana, se fortalece la institución y se elevan los estándares.
Es un servicio que es un proyecto que ha sido muy bien evaluado, un proyecto que termina su tramitación, ha sido muy bien evaluado, por ejemplo, por las instituciones internacionales responsables de esto, por ejemplo UNICEF. UNICEF considera que es un proyecto que está en un muy alto estándar, es decir, que cuenta con las capacidades institucionales, económicas, de dotación para cumplir el objetivo de reinserción social. Nunca vamos a poder disminuir a un 0% la reincidencia, pero tenemos que disminuir. Pero ese del 40%, ¿a cuánto lo quieren bajar? Un buen número sería al menos al 20%, que es, por ejemplo, lo que funciona o lo que se da en otros países del mundo en los cuales estos sistemas funcionan de mejor forma. Jaime, y con el tiempo que lleva la subsecretaría en estos meses, coincide con lo que un fiscal regional que investigó la situación del Sename es de esta región, era el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Hemmelfarb, y él en algún momento calificó lo que le generó inconvenientes incluso con su fiscal nacional, que aquí dentro de todo lo que se logró investigar habían violaciones a los derechos humanos dentro de los niños que estaban en el Sename. Fue su teoría, fue su tesis, la planteó, imagino que la leyó, la escuchó. Con el tiempo que lleva usted mirando hacia atrás, ¿cree que efectivamente eso ocurrió, que el sistema del Sename era tan complejo que pudo llegar a eso? Yo creo que no cabe en duda, y lo ha dicho la comisión investigadora, que las comisiones investigadoras que se han creado en el Congreso, distintos informes, lo plantea UNICEF. De hecho, en el último examen que hizo nuestro país ante la Comisión de Derechos del Niño en Ginebra, le recomiendan que precisamente estudiemos como Estado las posibles graves violaciones a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Estado, en particular en el Sename. Es decir, tenemos distintos organismos que han planteado que efectivamente el Sename generó vulneración a los derechos humanos, y eso es uno de los elementos que nosotros como gobierno tenemos que revisar, y de hecho nuestro programa de gobierno está estudiar eso de una manera más seria como gobierno. Subsecretario, y ahora como contingencia, de ustedes depende, del Ministerio de Justicia, todo el sistema carcelario nuestro, Gendarmería, por cierto. La Corte Suprema acaba de ratificar la peligrosidad de Héctor Yautule y lo mantiene en prisión preventiva. Aquí ha habido una serie de cuestionamientos, preguntas, si se debe trasladar desde el Biobío a la zona central, a una cárcel de alta peligrosidad. Algunos lo han ratificado, otros lo han desmentido, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. ¿Cuál es la posición del Ministerio? Entendiendo que de ustedes depende que esa prisión preventiva se mantenga. Claro, efectivamente el sistema penitenciario depende de Gendarmería de Chile, que es uno de los servicios públicos relacionados con el Ministerio de Justicia a través de la subsecretaría. Lo que nosotros hemos planteado... Que depende, de hecho. Claro, lo que nosotros hemos planteado respecto a Héctor Yautule, me hicieron la pregunta el otro día después de un punto de prensa que hicimos con el subsecretario Monsalve, producto de distintas medidas que estamos tomando para la lucha contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios del país. Lo que yo le dije ese día a los periodistas fue básicamente lo siguiente, que primero que todo, Héctor Yautule está en un módulo de alta seguridad en la cárcel de Biobío. Él se encuentra en un módulo de alta seguridad, se encuentra por decisión expresa del juzgado de garantía que revisó su causa, y por ende él se encuentra ya en un módulo de alta seguridad. En ese sentido, nosotros cualquier tipo de traslado tiene que contar con la venia del Poder Judicial y tiene que ser por causas acreditables de que efectivamente sea un riesgo para la seguridad. Por ahora él está en un módulo de alta seguridad, está debidamente custodiado y por lo tanto, y esa es la decisión del tribunal, y por lo tanto entendemos que tiene que mantenerse de esa manera. O sea, ese módulo presenta todos los requerimientos de seguridad que hoy día se exigen. Sí, que la ciudadanía pierda cuidado. Efectivamente, ese módulo representa es un módulo de alta seguridad en la cárcel del Biobío. Él ya estuvo recluido cuando cumplió su condena la vez pasada en ese módulo de alta seguridad. No hubo problemas de seguridad al respecto. Y si nosotros evaluáramos que existe algún problema de seguridad, haremos la solicitud a los juzgados de garantía correspondientes y tomaremos las decisiones, pero esas son decisiones que se tienen que tomar en su mérito en el momento oportuno. Por lo tanto, ello no es descartable, por cierto. Es lo que le estoy planteando. En el fondo hay que ver en su mérito si efectivamente hay algún riesgo y que sea necesario trasladarlo a otro lugar, pero por ahora él está cumpliendo en el lugar donde el juzgado de garantía ordenó, y en un módulo de alta seguridad, dado el compromiso delictual que tiene.
Y lo que ha ratificado, por cierto, que se debe mantener así por parte de la Corte Suprema. Lo último, subsecretario, a propósito que estamos hablando de cárceles, acá en la región existe una cárcel concesionada, tal como existe en Valdivia también, que fue un modelo que se creó ya hace algunos años. La actual administración que ustedes están prácticamente comenzando, ¿cómo miran lo que deben ser los recintos penitenciarios chilenos? Con ese sistema, con otro, ¿cómo se debe visualizar las cárceles del futuro? Nosotros tenemos actualmente 82 establecimientos penitenciarios en el país. En esos 82 establecimientos penitenciarios del país tenemos aproximadamente, le voy a decir aproximadamente porque todos los días cambia la cifra, 44.000 personas privadas de libertad. Y de esos 82 establecimientos penitenciarios, 8 son concesionados, ¿ya? En distintos grupos de concesiones. Muchas de esas concesiones tienen término en 4 años más, 5 años más, 7 años más, dependiendo de cada uno de los grupos. Lo que yo le puedo decir es que lo que nosotros estamos haciendo es evaluar el sistema de concesiones, ya que es un sistema nuevo, por así decirlo, en nuestro sistema penitenciario. Tenemos que hacer una evaluación de cómo ha funcionado ese sistema y cuando tengamos una evaluación respecto a lo mismo, tomar las decisiones que sean necesarias para ver si este sistema tiene que sufrir algunas modificaciones, cuáles son los servicios que se van a concesionar o no, cuáles son los servicios que se tienen que externalizar, cuáles servicios hace mejor Gendarmería de Chile, etcétera. Es decir, tenemos que tomar esto con la debida seriedad, tomar decisiones basadas en evidencia, con estudios serios, que nos permitan tomar las mejores decisiones políticas públicas, porque además el sistema penitenciario es un sistema que a todo el país le cuesta bastante dinero. Entonces, como le cuesta bastante dinero, no se tienen que tomar decisiones basadas en ideas preconcebidas, sino que tiene que ser todo en base a evidencia. En plata de hoy día, dinero de hoy día, ¿cuánto cuesta mantener un interno, por ejemplo? En el sistema concesionario, aproximadamente 900.000 pesos mensuales. Y en el sistema público, 1 millón de pesos mensuales. Esa es lo que cuesta un interno mensualmente para nuestro país. Si eso lo multiplicamos por 44.000. No. La cifra el presupuesto de Gendarmería de Chile es un presupuesto enorme. Del sector justicia es el presupuesto más grande. Entonces, por lo mismo, por así decirlo, lo que nosotros tenemos que hacer como política penitenciaria es tratar de generar una política penitenciaria que nos permita reinsertar a las personas que están cometiendo delitos, porque si uno lo lleva, por así decirlo, a cifras, es muy mal negocio tener mucha gente presa. Al país le cuesta mucho dinero. Entonces, por lo mismo, lo que nosotros tenemos que tratar es de resolver este problema a largo plazo con reinserción social adecuada y disminuir la cantidad de personas que van a nuestras prisiones. ¿Cuánta gente es la que reincide en adultos ya en internos? 44%. Es más o menos lo que pasa muy parecido en el caso de los jóvenes. Tenemos un tema importante actualmente una de las cifras que más nos preocupa y que nosotros hemos estado trabajando de forma muy fuerte desde que asumimos con la Corte Suprema, con el sistema, con la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, donde están todos los poderes públicos que tienen que ver con el sistema de justicia penal, es la prisión preventiva, porque ahí tenemos cifras muy alarmantes. Actualmente prácticamente un 40% de los 44.000 que se encuentran privados de libertad, es decir, 17.000, entre 17.000 y 18.000, porque también las cifras cambian todos los días, están en prisión preventiva. Y ahí nosotros, por ejemplo, tenemos que actuar porque es muy importante que las personas que vayan a prisión, ojalá sea por una condena. Y en el caso, si van a prisión preventiva, sea una medida excepcional, porque una persona que entra en prisión es muy posible que sufra lo que se denomina en el sistema carcelario la contaminación criminógena. Y posteriormente sea más difícil extraerla del sistema penitenciario, ¿ya? Porque además ya lo tenemos bastante estudiado, lo que nosotros tenemos en el sistema penitenciario es múltiples reincidencias. Entonces, por así decirlo, tenemos 44.000 personas que están permanentemente entrando y saliendo del sistema. Correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Bien, pues Jaime, podríamos seguir hablando mucho más de este tema que sin duda es apasionante, que no siempre se tiene toda la información en cifras, en datos duros que nos interesaba conocer, que es 1 millón de pesos lo que cuesta mantener un interno en un recinto penitenciario chileno abierto y 900.000 en uno concesionado como el de Puerto Montt. Como el de Puerto Montt. Exactamente, o el de Valdivia, que son las cárceles más cercanas acá en nuestro sur de Chile, o penitenciario, o como se le denomine de acuerdo a sus grados de
ubicación también y de capacidades. Bueno, gracias a Jaime Gajardo Falcón, el subsecretario de Justicia, que ha estado junto a nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos quedaron algunos temas pendientes que también íbamos a anunciar aquí en la región, pero en otra oportunidad. En 30 segundos, ¿cuál es el más importante que le quedó pendiente? No, mañana vamos a lanzar la nueva línea de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, una nueva línea que también estamos muy contentos de lanzar porque efectivamente va a permitir la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes y mañana presentamos esta línea acá en la región, que son 13 abogados nuevos, 13 profesionales, mejor dicho, con oficinas aquí en Puerto Montt, en Osorno y en la isla de Chiloé. Ahora sí, entonces, queda aquello claro para esta jornada de viernes con el subsecretario de Justicia, la conversación, y por supuesto agradecemos a ustedes, a él por cierto, por la sintonía con la televisión regional, con Vértice TV y toda nuestra red de medios asociados. Hasta pronto.